Richard Ramírez, biografía y datos relevantes del caso. Datos generales. Nombre completo, Richard Leiva Muñoz Ramírez. Apodo, el acosador nocturno. Fecha de nacimiento, 29 de febrero de 1960. Lugar, El Paso, Texas, Estados Unidos. Fallecimiento, 7 de junio del 2013, de cáncer a los 53 años. Nacionalidad, estadounidense, hijo de padres mexicanos. Infancia difícil y traumática. Creció en un ambiente familiar violento y con pobreza. Su padre era agresivo, lo golpeaba frecuentemente. A los 12 años fue fuertemente influenciado por su primo Miguel Ramírez, veterano de Vietnam, quien le enseñó torturas que él mismo cometió en la guerra, técnicas de acecho, imágenes de mujeres abusadas y mutiladas. Este primo fue una figura determinante en la formación de su conducta violenta. Diagnóstico de epilepsia. Desde muy pequeño sufrió traumatismo en la cabeza, lo que provocó convulsiones. Diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal. Este tipo de epilepsia se ha asociado en algunos casos a impulsividad, problemas de regulación emocional, dificultades para inhibir conductas. No determina la criminalidad, pero sí fue un factor neurobiológico influyente. Consideramos que Richard Ramírez encaja en un asesino desorganizado, aunque tenía algunos rasgos mixtos. Sus crímenes eran impulsivos, caóticos y sin una planificación sólida. Elegía casas y víctimas al azar, cambiaba de métodos constantemente y dejaba mucha evidencia en los lugares donde atacaba. Su violencia era extrema y poco controlada, dejaba mucha evidencia como las huellas, casquillos, sangre, objetos fuera de lugar. No intentaba limpiar ni ocultar lo que hacía, lo que encajaba claramente con un perfil desorganizado. En algunas ocasiones mostraba algo de cálculo, como aprovechar puertas abiertas para entrar o robar objetos, pero estos detalles no fueron suficientes para poder considerarlo como organizado. En el estudio victimológico encontramos que en lo general no había un rango específico de víctimas de preferencias u característica como la edad, etc. Aunque en su mayoría fueron mujeres mayores de edad, también se vieron involucrados en la lista de asesinatos a niños y a hombres específicamente estas parejas de las mujeres mayores de edad, hombres y mujeres, nacionalidad y clase social e apariencia diversas no tenía una población de víctima en específico. Nos indica esto impulsividad, oportunismo, falta de planeación rígida y la búsqueda de cualquier víctima vulnerable dentro de un contexto accesible como el hogar con vulnerabilidad de entrar. Relación agresor con la víctima. Todas las víctimas son desconocidas. Su selección era más por accesibilidad y no por alguna característica física. En las escenas del crimen se encontraron pentagramas satánicos en los cuerpos y en las paredes. Al momento de delinquir, En la fase de motivación del asesinato de Richard Ramírez. Bueno, viendo que Richard Ramírez no tenía alguna característica de escoger a alguna persona en especial o población de víctimas, mejor dicho, como niños, hombres o mujeres, aunque anteriormente se ha mencionado que la mayoría de sus víctimas fueron mayores de 60 años, específicamente mujeres, el tipo de hedonista que era Richard Ramírez, o motivación, mejor dicho, se manifestaba en personas que no podían mantener una confrontación con él, y debidamente a que también tiene una orientación de poder-control, nos referimos a que Richard Ramírez algunas veces dejó con vida a algunas de sus víctimas, lo cual es una característica del poder-control en dejar vivas a sus víctimas para ejercer miedo a sus víctimas. Fase áurea. Desde niño Richard ya fantaseaba con la violencia y esto se vio impulsado con la influencia de su primo de Richard, Mike, que regresaba de la guerra en Vietnam, que compartió sus anécdotas acompañadas con imágenes de torturas, asesinatos. El consumo de drogas intensificaba la fantasía, pensamientos compulsivos.
En la fase de pesca de Richard Ramírez, pues este asesino se infiltraba durante las noches en la casa de sus víctimas. No era quien escogía por una característica, sino a quien tenía accesibilidad, ya que siempre usaba ese mecanismo de entrada cuando había una vulnerabilidad en las casas, por ejemplo, ya sea una ventana abierta, puertas sin seguro. Aunque la mayoría de las víctimas de Richard Ramírez siempre fueron mujeres de mayores edades, también hubo unos cuantos niños y también hubo unos cuantos hombres que principalmente eran la pareja de estas mujeres que fueron asesinadas. Cuando Richard Ramírez llegaba a cometer sus crímenes, dejaba también rastros de su sadismo, por ejemplo, torturas corporales, con mutilaciones, violencia sexual y pentagramas, lo cual sabía que Richard Ramírez era una persona que era muy sádica a la hora de matar y cometer crueldad a sus víctimas, aun cuando éstas seguían con vida. Muy pocas veces dejó llegar a algunas personas con vida. Bueno, en el modus operandi de la fase de seducción, Richard no utilizaba una fase de seducción como tal, sino que atacaba sin advertencia previa, o sea, no como tal de que, como tal de otros asesinos que fácil seducían a sus víctimas con seguridad o así de, ok, sube a mi coche, ok, vamos a este lado. No, él no como tal hacía esa seducción, sino que no había una seducción. En la fase de captura de Richard Ramírez, siempre atacaba en la noche, siempre irrumpía en la noche, lo que es en la madrugada, de forma sorpresiva, donde todos dormían y de ahí aprovechaba las habitaciones oscuras para no ser reconocido, para generar miedo también y para así aprovechar o para él darse una ventaja en el asesinato. En todas las veces que llegó a atacar, dominaba con amenazas, con armas improvisadas o violencia física, lo que es el abuso sexual o tortura. En tortura, ahorita que lo va a decir mi compañero Joaquín, en cuchillos, en el momento de violencia física contra la víctima. En el momento de abuso sexual, hacía decir a sus víctimas la frase: jura que amas a Satanás por tu vida. Para él generar miedo extremo a sus víctimas y obtener placer, poder y control absoluto. Esto sí, porque él hacía como un rito a sus víctimas, como un ritual satánico, y para él era como obtener placer, con lo que estamos diciendo, que sus víctimas tuvieran mucho miedo, tuvieran sufrimiento, y además, al terminar su acto, pintaba un pentagrama diabólico ya sea en la pared o lo marcaba en sus víctimas. Esto sí, como un mensaje o para acabar con su ritual diabólico. La fase del asesinato. Podía disparar, acuchillar, golpear o estrangular. No tenía un método único, su violencia era impulsiva y caótica. En algunos casos mataba rápido, en otros prolongaba agonía. La fase fetichista. En Ramírez incluía violación antes o después del asesinato, insultos de carácter satánico, pedir sumisión a Satanás, manipulación de cuerpos, robar objetos personales como recuerdo. La fase depresiva. Después de los ataques caía en un vacío emocional, sintiéndose insatisfecho, frustrado y sin control, lo que hacía reiniciar el ciclo violento para recuperar su sensación de poder.